Signos vitales. Son también llamados signos cardinales. Son indicadores que reflejan el estado fisiológico de los órganos vitales, cerebro, corazón y pulmones. ¿Cuándo debemos valorar los signos vitales? Después de la admisión del paciente, cuando el paciente tiene un cambio en el estado de salud, cuando hay indicación del personal médico y de enfermería, antes, durante y después de las intervenciones quirúrgicas y procedimientos diagnósticos y de tratamiento invasivos, antes, durante y después de la administración de un medicamento que pueda afectar el sistema respiratorio y cardiovascular, antes y después de cualquier intervención de enfermería. Frecuencia respiratoria. Es la función por medio de la cual se toma del exterior del oxígeno y se elimina el dióxido de carbono del interior del organismo. Factores que ayudan a regular la respiración. El centro respiratorio del bulbo raquídeo, las fibras nerviosas, el sistema nervioso autónomo, la composición química de la sangre. Toma de frecuencia respiratoria. Procedimiento. Lavarse las manos. Trasladar el equipo a la unidad del paciente. Verificar los datos de identificación del paciente y llamarlo por su nombre. Explicar el procedimiento al paciente. Colocar al paciente en decúbito dorsal o semifowler. Sostener los dedos de la muñeca al paciente como si se valorara el pulso. Observar la elevación y descenso del abdomen del paciente durante 1 minuto y observar profundidad y esfuerzo para respirar, amplitud y ritmo de las respiraciones, sonido en caso de presencia, coloración del paciente. Registrar la frecuencia respiratoria obtenida en la hoja correspondiente del expediente clínico y graficarla y observar si el ritmo y profundidad están alterados, anotar la fecha y hora de toma del procedimiento, comparar la frecuencia respiratoria con registros anteriores. Frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es el número de latidos del corazón al expulsar la sangre por minuto. Alteraciones. Taquicardia. El número de pulsaciones es mayor de 100 por minuto. Bradicardia. El número de pulsaciones es menor a 60 por minuto. Filiforme. Aumento de la frecuencia y disminución de la amplitud. Características de la frecuencia cardíaca. Frecuencia. Número de pulsaciones por minuto. Este dado por el número de latidos cardíacos. Ritmo. Intervalo que transcurre entre cada latido del corazón. Rítmico cuando las pulsaciones se producen intervalos regulares de tiempo. Arrítmicas cuando las pulsaciones se producen a intervalos irregulares. Amplitud o fuerza. Indica el volumen de sangre expulsada por el corazón en una contracción de pulso. Debe ser débil o filiforme, febril o fuerte. Toma de frecuencia del pulso o cardíaca. Procedimiento. Lavarse las manos, trasladar el equipo a la unidad del paciente, verificar los datos de identificación del paciente, llamarlo por su nombre, explicar el procedimiento al paciente, seleccionar la arteria en la que se tomará la frecuencia del pulso, ya sea radial, temporal, facial, carotidio, humeral, femoral o pedio. Por palpación. Se llevarán a cabo los 5 primeros puntos del procedimiento. Colocar la yema de los dedos índice, medio y anular sobre la arteria. Suele utilizarse la arteria radial, que está más cerca de la superficie de la piel y es fácilmente accesible. Presionar la arteria sobre el hueso o superficie firme en el fondo para ocluir el vaso y luego liberar lentamente la presión, solamente lo necesario para percibir las pulsaciones, sosteniendo en cuanto a fuerza y ritmo. Por auscultación. Llevar a cabo los pasos
1 a 5 especificados en un procedimiento. Colocar la cápsula del estetoscopio entre el tercero y quinto espacio intercostal izquierdo del paciente. Contar las pulsaciones o latidos cardíacos durante 30 segundos y multiplicarlo por 2. Es más apropiada para patrones de frecuencia del pulso cardíaco anormal. Registrar la frecuencia del pulso obtenida en hojas correspondientes del expediente clínico y graficarla. Observar el ritmo y la fuerza. Si están alterados, anotar la fecha y hora del procedimiento. Comparar la frecuencia con registros anteriores. La temperatura corporal representa el equilibrio entre el calor producido por el metabolismo y el calor perdido por conducción, radiación, evaporación y convección. Alteraciones de la temperatura corporal. Hipertermia. En la elevación de temperatura corporal por arriba de lo normal, por lo general se produce causa de infección o inflamación. Hipotermia. Disminución de la temperatura corporal. Se produce generalmente por causas tóxicas, endocrinas o medicamentosas o exposición al frío ambiental. Febrícula. Fiebre ligera no superior a 38 grados. Casi siempre es vespertina, de origen infeccioso o nervioso. Síndrome febril. Elevación de la temperatura corporal de forma anormal. Se acompaña de escalofríos, molestia general, anorexia y cefalea. Fiebre. Elevación de la temperatura corporal por encima de los 38 grados, como respuesta del organismo a la interacción con múltiples agentes infecciosos y no infecciosos. Las sustancias que producen la fiebre son pirógenos, exógenos o endógenos. Medición de la temperatura axilar. Lavarse las manos, preparar el equipo y trasladarlo a la unidad del paciente. Identificar al paciente y explicarle las acciones que se realizarán. Tomar el termómetro de la solución antiséptica, colocarlo en el recipiente con agua y secarlo con una torunda de algodón. Registrar que la columna de mercurio marque 35 grados centígrados. Secar la axila con una torunda de algodón y colocar el bulbo del termómetro en contacto con la piel. Colocar el brazo y antebrazo del paciente sobre el tórax, a fin de mantener el termómetro en su lugar. Dejar el termómetro de 3 a 5 minutos en la axila. Posteriormente retirarlo, realizar la lectura y limpiarlo con una torunda. Colocar el termómetro en el chorro de agua fría y posteriormente en el frasco con solución antiséptica. Comunicar al paciente el término del procedimiento y dejarlo en posición cómoda. Retirar el equipo de la unidad del paciente. Presión arterial. La función principal del corazón es expulsar la sangre oxigenada que llega a los pulmones y distribuirla por todo el organismo a través de sus vasos. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales. Tipos de presión arterial. Sistólica. Presión máxima ejercida por la sangre contra las paredes arteriales cuando se contrae el corazón e impulso de la sangre hacia la aorta. Su valor normal es de 120 milímetros sobre mercurio. Diastólica. Presión mínima cuando el corazón se encuentra en fase de reposo, inmediatamente antes de las contracciones del ventrículo izquierdo. Es la presión que está presente de manera constante en las paredes arteriales. Su valor normal es 80 milímetros sobre mercurio. Presión arterial media o diferencial. Es la diferencia entre las dos presiones. Valor normal 40 milímetros sobre mercurio. Toma de presión arterial. Procedimiento. Lavado de manos. Trasladar el equipo a la unidad del paciente, verificar los datos de identificación del paciente y llamarlo por su nombre, colocar al paciente en posición sedente o decúbito dorsal con la palma hacia arriba y descubrir el brazo y antebrazo. Ajustar el brazalete alrededor del brazo con el borde inferior de 2 a 3 centímetros por arriba del pliegue del codo, verificando que éste se encuentre sin aire.
y que no esté flojo, si no, no comprimirá lo suficiente la arteria. Colocar las olivas hacia delante del estetoscopio en los conductos auditivos. Con la yema de los dedos índice y medio localizar los latidos del pulso braquial y colocar la campana del estetoscopio evitando que no quede por debajo del brazalete. Con la otra mano cerrar la válvula de la perilla. Mantener el estetoscopio sobre la arteria y realizar la acción de bombeo con la perilla cerrada e insuflar hasta 200 milímetros de mercurio. Aflojar despacio la válvula de la perilla para dejar salir lentamente el aire. Escuchar con atención el primer latido claro y rítmico. Observar el nivel de la escala de mercurio y hacer lectura de esa cifra. Presión sistólica. Continuar aflojando lentamente y seguir observando la escala hasta dejar de escuchar el último sonido claro y hacer lectura de esa presión diastólica. Posteriormente, abrir por completo la válvula y dejarla escapar todo el aire y retirar el brazalete. Retirar el equipo y dejar cómodo al paciente. Y por último, limpiar las olivas con una torunda de alcohol.